Muy buenas chiquitines, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Entrando ya cerca de la recta final de la primera parte de este ciclo dedicado a adaptaciones menos conocidas de Stephen King, hoy les traigo una adaptación que, a posta, no es muy conocida, por no decir que quedó muy a la sombra de otra versión que salió años antes. ¿Se acuerdan que hace 2 años, más o menos, reseñé Maximum Overdrive? Aquella película basada en un relato de Stephen King dirigida por él mismo y con música de AC/DC. Bueno, hoy toca ver la versión del 97, la cual también se basa en el mismo relato de la anteriormente citada. Por eso, mejor vayamos calentando motores, porque hoy vamos a ver y a hablar un poco sobre la película para televisión Trucks, o como me gusta llamarla a mí irónicamente, Maximum Overdrive 2, de Chris Thompson. Si ya de por sí Maximum Overdrive me pareció medianamente mala, imagínense lo que me parecerá esta película. Pero para más detalles tenemos el clip, así que primero que nada pongamos primera, calentemos el motor y pasemos al clip, porque hoy vamos a ver Trucks. En la zona de servicio para camiones conocida como Lunar Truck Stop, algunas de estas gigantescas máquinas empiezan a moverse sin que nadie las conduzca. El pánico se desata cuando los camiones empiezan a perseguir y a arrollar a las personas del lugar. Unos cuantos supervivientes han quedado encerrados en el interior de la estación de servicio, donde entre todos buscan un modo de poder escapar con vida de la indescriptible locura que les acecha desde fuera. Hay quien asegura que los camiones podrían haber sido activados a causa de los experimentos tecnológicos que se llevan a cabo en un complejo militar cercano, el Área 51. Stephen King tiene una obsesión muy rara con los vehículos automotores. Basta con ver que cada tanto se saca de la manga novelas como Christine, Buick 8, Road Rage, y cuya primer mención fue llevada al cine de la mano de John Carpenter. Luego de eso veríamos Maximum Overdrive, película del año 1986 y la única que figura en las adaptaciones del autor como dirigida por él mismo, por suerte. La cual en su momento la tildé como una película con un concepto que se oye muy interesante pero que en el resultado final era un puto desastre. Pero que aún así la película en sí misma tiene cosas positivas como el papel de Emilio Estevez, las escenas de acción y la música de AC/DC. Y es que, dentro de lo suyo, esas pocas cosas hacían de la película un tanto más dinámica. La cuestión es que pasaron más de 10 años en ese tiempo para que volviéramos a ver a los camiones y electrodomésticos asesinos en acción. Pero a un tal Chris Thompson se le ocurrió traer nuevamente esta idea a la pantalla chica. Y gracias a esto tenemos Trucks del año 1997. Uno por ahí tiende a llegar a pensar que veremos casi lo mismo que Maximum Overdrive a nivel argumental, y en ese sentido no vamos a ver nada que nos sea familiar más allá de los camiones asesinos, quienes predominan en la película más que cualquier otro objeto que pueda ser una puta amenaza. Ya que la película desde un inicio es un devenir no solamente de personajes poco relevantes, sino que trata de crear una subtrama que tiene como base una familia en crisis. Pero es una subtrama que no cuela debido a que es un refrito de la trama típica del empleado mal pagado que salva el día y del padre que no le da bola a sus hijos y bla bla bla. No obstante, la explicación que dan para que los vehículos se muevan por sí solos es algo por demás absurdo y predecible en cierto punto. Si bien en su primera adaptación el tema del gas tóxico era algo bastante absurdo, la película en sí misma trataba y lograba de hecho darle un sentido a la existencia de ese gas. Aquí sin embargo, los camiones se mueven por sí solos nada más ni nada menos que porque están cerca de un pueblo aledaño al Área 51, y que por algún motivo que desconocemos, algunas personas se matan entre sí sin mayor explicación.
Aunque es cierto que tratan de darle algo de coherencia al asunto diciendo que hubo un camión que transportaba unos químicos y que este chocó y que el químico se derramó. Ok, todo bien, es aceptable. Pero hubiera tenido más sentido si en la secuencia inicial se mostraba cómo chocaba el puto camión y no yendo directamente al grano mostrándonos un puto camión moviéndose por sí solo. Vamos, que hasta el bendito gas verde de Maximum Overdrive tenía más sentido. Ese es un gran problema, un guión muy poco trabajado, predecible y con momentos sin el más mínimo sentido y o explicación, y que recae en el facilismo más que tratar de volverse dinámico o meramente interesante, ya que se nutre bastante de amenazas de golpes o matanzas entre los seres humanos sin mayor contexto, ya que mientras estos se matan entre sí, en la anterior película trataban de colaborar en lo que podían. Sin embargo, el relleno reina hasta que pase la siguiente secuencia con los camiones que, a la par que en la anterior película, son por lo que realmente la vemos, y en ambos casos resulta ser lo mejor que nos pueden llegar a ofrecer ambas películas. En sí no hay un argumento por lo que se ve, es solo una premisa y una simple sucesión de secuencias sin el más mínimo sentido, presentándonos personajes de muy poca relevancia que solamente están para aportarnos violencia gratuita. No obstante, el argumento no logra ser ganchero por ningún momento, por lo cual si te distraes un momento no te perdés de absolutamente nada, ya que los momentos en donde se pretende crear tensión como que la misma se retrotrae por la gracia de un personaje o porque la escena en sí misma se da en un contexto más que ridículo, llegando al punto de que podríamos llegar a pensar que estamos viendo una película paródica y no una película de terror como tal, como la escena en la que Timothy Busfield quiere hacer que un par de adolescentes salgan de una especie de agujero, pero ellos aseguran que no pueden salir porque hay un camión enfrente, a lo cual a este tipo se le ocurre y les dice que pasen por debajo de él, tan seguro como prender un cigarrillo cerca de una garrafa. Como bien dije, el guión tiene más huecos que la luna. No se entiende a dónde quiere llegar con tanto intento de drama o si quiere confundirnos por las acciones de los personajes, quienes por momentos demuestran ser más violentos que las máquinas. Y no lo digo yo, te lo dicen los sujetos con los trajes. A nivel técnico no es que deslumbre demasiado. De hecho, tanto la fotografía como los decorados son decadentes, a la par que el guión muy poco trabajados. No obstante, se nota que han invertido la mayor parte del presupuesto en los efectos especiales, que, sin ser la gran cosa, logran ser algo un tanto llamativo de ver. Sin embargo, y a sabiendas de los avances tecnológicos de aquel entonces, se sienten anticuados para su época, pero de todos modos pueden ser disfrutables para quien guste de los efectos medianamente bien hechos, ya que hacen de las escenas en donde podemos llegar a verlos más disparatadas de lo que ya es la película de por sí, como el inicio, directo al grano, donde vemos sin el más mínimo justificativo a una camioneta arrancar y moverse por sí sola, o como cuando el auto de juguete mata al cartero. Son efectos baratos, pero en vista de lo que es la película en sí, mucho no podemos pedir, y, como dije, pueden ser disfrutables dentro de lo que cabe. Sin embargo, también son muy pocos los momentos en donde podemos ver el trabajo del departamento de efectos especiales, ya que la acción sucede cada muerte de obispo, y la cinta en sí trata de crear un pseudodrama tenso que termina más por aburrir más que hacernos temblar del miedo. La música es prácticamente algo muy poco relevante dentro de la película, ya que no genera clímax alguno y por lo general está ausente un 40% del metraje, por lo cual es más predominante el sonido ambiente, de calidad horrible, más que las composiciones de Michael Richard Plowman, las cuales son muy poco trascendentes, son simples y olvidables. De todas formas, no son malas composiciones en lo suyo, pero son muy poco relevantes y no generan el clímax buscado. La gama de actores bordea y juguetea con caras muy poco conocidas. Tampoco pretendamos ver a una superestrella en algo con un auto con mente propia.
¿Saben qué? Mejor olviden la pelotudez que dije. La cuestión es que en esta película veremos rostros por demás muy poco conocidos. Quizás el que más o menos nos suene sea el de Timothy Busfield, a quien pudimos ver en otras películas como El campo de los sueños y La venganza de los nerds, cuyo papel de empleado en una estación de servicio aquí es bastante genérico y olvidable. El típico papel del trabajador mal pagado quien se topa en una situación por demás extraña, también se topa con una familia medianamente disfuncional y que, aunque toma decisiones estúpidas, es quien salva el día. De lo poco que he visto de este actor, uno que no me convence del todo, es probablemente su peor papel, ya no solo por su ejecución sino también por sus pocas gesticulaciones y esas pocas ganas que tenía de interpretar al personaje que son bastante notables. El resto del cast principal, compuesto por Brenda Bake, Brendan Fletcher y Jay Brazow, a la par que Timothy, son bastante genéricos. Eso en simples palabras, con roles y diálogos muy poco notables en el peor de los casos, con sobreactuaciones más que hartantes y que no hacen ni un más mínimo esfuerzo en ponerle algo de seriedad a sus personajes, transformando a esto en una suerte de comedia involuntaria, ya que pueden sacarnos una mera carcajada por los intentos de soluciones que se les ocurren, a cada cual más estúpida como la ya citada salir de un pozo arrastrándose abajo de un camión con mente propia. O, mis favoritas, las escenas que podrían llegar a representar un peligro para los protagonistas, como por ejemplo, una en donde vemos a uno de los personajes que lanza un cóctel molotov a un camión, detrás de la estación de servicio, donde obviamente hay surtidores de gasolina, o donde el borracho genérico de turno se sube a un camión con mente propia con la intención de detenerlo. ¿Se dan cuenta de la poca lógica que manejan estos personajes? La dirección de Chris Thompson es propia y digna de un telefilme barato y carente de gracia, es decir, planos mal logrados, actores que no saben qué rumbo tomar y, por lo general, una dirección muy poco competente y deficiente la mayor parte del tiempo. Y si hablamos de la edición de Lara Masur, creo que dije bien su nombre, hace que la película parezca más una miniserie con capítulos cortos más que un telefilme propiamente dicho, ya que los fundidos a negro duran más de lo necesario y la mayoría llegan cuando se hace un primer plano o a un personaje o a un objeto. Si algo tengo que reconocerle a la película es que cuando menos nos deja con un final bastante risible e irónico. Cuando todo aparentaba haber terminado y que todo iba a estar bien, los sobrevivientes de esta masacre se van en un helicóptero. Sí, parece que ahí termina todo bien y todo tranquilo. Pero lo que no saben es que el mismo helicóptero también tiene mente propia y de chapa es capaz de hablar. Si se los digo es porque probablemente no quieran ver la película, o ya lo habrán hecho. No sé, igual si tiro spoilers o no, a estas alturas da igual. No todas, pero gran parte de las películas de terror de los años 90 tenían algo de crítica social o un mero palazo al político de turno. Y aquí mínimamente se critica el actuar de los políticos en estos casos. A veces de manera injustificada, como cuando se derraman los químicos, que, más que culpar a la poca eficiencia del conductor, prefieren echarle la culpa al gobierno porque sí. Y también se toca el quemadísimo tema del Área 51, que el gobierno oculta evidencia y demás yerbas. En sí, todo un brebaje de palazos y conspiranoias muy poco convincentes y que poco aportan al desarrollo de la película. En todo caso, se vuelve en un cliché del cual más vale reírse para no llorar. En comparación con la primera adaptación, sin ser una maravilla del todo, lo cierto es que el esperpento de Stephen King es en todo caso mucho más disfrutable en comparación con lo que vimos hoy. Para mí, esta película es el claro ejemplo de que tiene una buena y llamativa idea, pero que no va más allá de eso, y en todo caso desperdicia la oportunidad que tuvo con sus escasos recursos de poder hacer una película barata, quizás, pero memorable.
porque si vemos la mayoría de películas de esta magnitud de aquel entonces, que podían ser una cagada en varios aspectos, eso es innegable, pero eran cagadas que uno podía llegar a disfrutar porque aprovechaban todas sus limitaciones y trataban de ir un paso más allá en sus simples premisas, algunas creando su propio universo que hasta abarcaron precuelas como Tremors, u otras como Carnosaurio que con 3 películas tenemos más que suficiente. Sin embargo, Trox quiere pero no puede. Tiene sus momentos, pero son cortos, y la película en sí cuesta verla sin quitarla a la media hora. A mí me ha pasado así, por eso tardé en escribir y por consecuente grabar esta reseña, porque la película en su desarrollo resulta ser bastante cansina. Trox es de esas adaptaciones que sí justifican su olvido. Una vez vista, tenemos que hacer como los hombres de negro, borrar nuestras memorias. Y bueno, chiquitines, esa fue mi opinión, o mi crítica, mejor dicho, a Trox del año 1997. Bastante corta a comparación de las últimas que pasan de los 20 minutos. Pero es que, como ya sabrán, con películas así no me puedo explayar del todo, o sea, no me invitan a hacerle un análisis más a fondo. Sin embargo, otras como Thinner o la misma The Dark Half me daban algo de qué hablar. Sus giros, subtramas y demás. Y acá, como es todo tan simple y achatado, me es mejor hacerle una reseña así, simple. Estamos entrando en la recta final de esta primer parte del ciclo de adaptaciones de Stephen King. Ya el siguiente video es el último y, como dije en el principio, no sé cuándo va a salir la segunda parte. Por ahí en marzo, abril, fin de año, qué sé yo. Bueno, espero que hayan disfrutado de mi compañía y quiero saber, como siempre, qué piensan de la película. Si les gusta, si no les gusta para nada, si la odian o si no la conocían. Toda opinión es válida. Y de Chapa quiero saber también qué piensan sobre este ciclo. ¿Les gusta? ¿Descubrieron alguna película en el mismo? Como siempre, yo los voy a leer. En fin, esto ha sido todo por esta semana. Yo soy el Guardián y como dicen en mi barrio, no hay que estacionar cerca del Área 51 y nos vemos en Disney. Hasta la semana que viene, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente.